¿Qué tal? Sean todos ustedes muy bienvenidos a el primer diálogo regional que tenemos acá en este ciclo de entrevistas vinculados a lo que estamos viendo en estos diálogos regionales y que nos hace llegar a una pregunta central. ¿Por qué necesitamos descentralizar Chile? Es parte de lo que queremos analizar en esta entrevista y en esta oportunidad estamos conectadas con Andrea Repeto Lisboa, quien es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, la primera chilena en obtener el doctorado en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ha publicado en diversos temas, desde la economía, la psicología, la educación, el tema laboral y la productividad. Fue integrante también de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Línea de la Pobreza. Actualmente es presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza y académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Alonso Ibáñez, y también es integrante del grupo de los 24 convocados por la Fundación Chile Descentralizado para elaborar propuestas constitucionales de descentralización y participación. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a este grupo de diálogos regionales. Hola Silvia, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando de estos temas tan importantes para el país en estos diálogos regionales. Bueno, lo primero, plantear que, y por circunscribirnos acá, que a 26 años de la fundación que tú lideras, la Fundación Superación de la Pobreza, ¿cuáles son, a tu juicio, los avances y desafíos del trabajo en materia de brechas de pobreza en Chile, desde la mirada de la fundación, obviamente, teniendo en cuenta que la pobreza tiene además particularidades territoriales y no se vive de igual manera en las 16 regiones del país? Absolutamente de acuerdo, Silvia. Nosotros, esas carencias en estas dimensiones que existían en Chile cuando creamos la fundación se creó justamente como un desafío para reducir la pobreza en el país. Uno de nuestros grandes desafíos desde el primer día, y todavía estamos trabajando en eso, es descentralizar las capacidades que hay a lo largo de todo el territorio nacional. Sí, la Fundación para la Superación de la Pobreza se creó ya hace más de un cuarto de siglo, como bien decías tú, y uno de los diagnósticos iniciales con el que comenzó nuestro trabajo era justamente ese, que en Chile hay muchas capacidades, que las personas en los distintos territorios a lo largo de todo el país tienen muchas capacidades, pero no tienen mucho espacio para visibilizarlas, para activarlas, para conectarlas. Y para ello se necesita muchas veces de apoyos profesionales que no están repartidos de manera equitativa a través del país. Y ese es nuestro programa central, el programa Servicio País, que nació hace 26 años y ha llevado más de 6.000 jóvenes a lo largo de todo Chile, justamente a trabajar con las comunidades en las localidades más apartadas, más vulnerables del país, para que puedan activar sus capacidades, para poder conectarlos con esas oportunidades que existen. Porque sabemos que la pobreza tiene mucho de contextual. Las personas que viven en situación de pobreza, de vulnerabilidad, en buena parte no guarda relación con sus esfuerzos, ni con falta de capacidades o de habilidades. Todo lo contrario, es un problema del contexto, es un contexto que no los ayuda a desarrollar esas propias posibilidades. Y eso sucede, uno de esos elementos del contexto, justamente el territorio. Donde tú vives, si hay o no oportunidades laborales, donde tú vives, si es que los servicios públicos están cercanos o no, la salud, por ejemplo, es uno de los grandes temas. Si donde tú vives, efectivamente, hay espacios de recreación, si donde tú vives las escuelas son de calidad, eso está fuera del control de la familia. Y eso está repartido de manera muy inequitativa a lo largo del país, y lo que hace la Fundación justamente con este trabajo de Servicio País es ayudar a reparar esas inequidades. Cuando tú analizas esto a 26 años y mirándolo así, proyectando, viendo un poco hacia atrás y un poco hacia adelante, ¿tú sientes que se ha avanzado con la fundación, han logrado a través del Servicio País avances en las comunidades donde ustedes han intervenido, por ejemplo? Es bien impresionante. Bueno, a veces es difícil evaluar el día a día. Hay localidades en las que hemos estado muchos, muchos años seguidos y uno piensa así como que no se graduaran, pero es porque van cambiando las temáticas, van cambiando los problemas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acceso al agua, la sequía en las zonas de Coquimbo, las sequías en las zonas de Maules con las que nosotros trabajamos son problemas socioambientales que son nuevos, por lo tanto las distintas comunidades van enfrentando distintos problemas. Yo creo que se ha avanzado harto en muchas dimensiones, en una de ellas
es en generar estas redes locales, que hay mucha actividad y gente, hay muchas personas con liderazgo, con mucha agencia, muchas mujeres sobre todo, llamar toda la atención eso, en que convocan a sus comunidades, echan adelante el programa, trabajan juntos, generan redes y han creado muchos espacios de actividad productiva para sus propios territorios. Y uno puede pensar en distintas iniciativas, los invito a buscar en la página web de la Fundación, que tenemos videos de algunas de estas eh, iniciativas, los apicultores aquí en la zona central, las personas que trabajan en turismo mapuche en el lago Budi, las tejedoras en la región del Maule. Hay distintas iniciativas que hemos contado cómo llegamos hace 25 años atrás y qué es lo que sucedió. Evidentemente eso no es el resultado de nuestro trabajo, nosotros solo colaboramos en esto, es el trabajo de las propias comunidades y de las personas que allí residen. Sabemos que la economía es un actor clave a la hora de establecer los niveles de pobreza y también las estrategias para disminuir las brechas y generar oportunidades. ¿Qué tan importante resulta, a tu juicio, el que las decisiones sean tomadas en los territorios y con participación social activa, teniendo en cuenta además la situación de pandemia en la que nos encontramos y que ha revelado para muchos la precariedad de sectores económicos vitales para el funcionamiento de la economía nacional? Sí, yo creo que tú tienes un punto muy importante y el estallido social y ahora la pandemia ha puesto en evidencia cuán lejano está el centro que toma decisiones homogéneas para realidades heterogéneas. Cuando uno mira quiénes son los nuevos liderazgos en este país, muchos de ellos son locales, son los alcaldes, los dirigentes sociales, los dirigentes de los, estoy pensando así como el colegio médico, de las asociaciones gremiales, que de alguna manera hay una mayor cercanía a la realidad de las personas, de las familias. Eso es muy territorial. Esa mirada desde Santiago, desde el centro, mira el promedio y se olvida de que las realidades son muy, muy diversas. Entonces necesitamos tener esa bajada, y esa bajada lo puede hacer solamente cada territorio. Lo que necesita Arica, Parinacota no es lo mismo que necesita Magallanes, tiene una realidad distinta. Hay zonas que se están despoblando justamente porque no hemos sido capaces de entender lo que ahí sucede. La Fundación, por ejemplo, tiene unos trabajos en el norte que muestra cómo en el altiplano hay lugares completos que se están despoblando porque no hay escuela. Si no hay escuela, ¿dónde voy a mandar a mis hijos? No me queda más alternativa que irme. Entonces eso deteriora la actividad local, se acaban mucho de las actividades que tienen un patrimonio cultural muy, muy grande, que se van perdiendo justamente porque no hemos sido capaces de comprender qué es lo que sucede en el territorio. Como te decía, esto de utilizar instrumentos homogéneos para realidades heterogéneas es un problema muy grande para poder resolver las diferencias, las inequidades que hay entre el territorio en el país. Cuando se acuña este concepto de pobreza multidimensional, desde la experiencia de trabajo en los territorios de la Fundación, lo que ha tenido la Fundación, ¿cómo ustedes podrían o debería estar representada la pobreza en la toma de decisiones políticas del Estado? ¿Es, por ejemplo, la formación, la educación o capacitación un punto de inflexión real en movilidad social de acuerdo a lo que ustedes ven? Sí, utilizar esta medida de pobreza multidimensional ha sido súper importante para el país. Ya la pobreza no es solamente por ingresos, no es una carencia del tener, es las carencias del poder hacer, de poder activar esas capacidades que tú tienes. Y para eso necesitas tener un entorno que te ayude, tener acceso a empleo y a previsión social, tan importante en estos días, poder estar protegido ante eventualidades, tener acceso a la salud. Hoy día también se ha vuelto evidente el hacinamiento en el que viven muchas familias. Las dificultades educativas, ¿ah? Chicos en la casa que no solo no tienen conexión a internet o no tienen el aparato para poder conectarse, sino que tampoco tienen el espacio en su casa. ¿Ah? No tienen la tranquilidad para poder pensar y estudiar. Y cuando uno mira las cifras de la pobreza multidimensional, se encuentra con nuevamente esas disparidades en el país. Si la memoria no me falla, la pobreza multidimensional en Chile es del orden del 20-21%, pero tienes regiones en que llega al 26-27% y hay otras regiones que tienen el 10%. Las posibilidades de desarrollo que tienen las familias de poder
hacer la vida que quieren hacer, que unos sí pueden hacer y otros no pueden hacer, cruzan nuevamente las diferencias a través de las distintas localidades del país. Pero sigue siendo una respuesta el tema de la educación, sigue siendo un actor clave en este tema cuando ha sido, de hecho, fue uno de los ejes de la discusión en el estallido social. Sí, pero la educación y muchos otros ámbitos, porque en general tienden a concentrarse en las mismas personas, son las mismas personas cuyos niños no van a las escuelas de calidad, y son las mismas personas las que tienen empleos informales, que viven el día a día, que no tienen cotización provisional, que hoy día no tienen acceso al seguro de cesantía, esa es la forma en que nos estamos pidiendo a las personas que se protejan. Son las mismas personas que viven en hacinamiento, en que hay varias familias en un bloque de departamento que construyó el propio Estado, que no alcanza a tener 60 metros cuadrados y viven varias familias en el mismo lugar. Y la gravedad es que tienden a acumularse las mismas personas. Hoy día yo pienso en todo el esfuerzo que ha hecho el país por salvar vidas, el esfuerzo gigante que ha sido las cuarentenas, el esfuerzo gigante que es pedirle a la gente que no salga a trabajar, que no que se quede en su casa, todos los problemas de violencia intrafamiliar, de género, que suceden al mismo tiempo, pero no hemos sido capaces de reparar la segregación del sistema de salud en el que unas 20.000 personas al año se mueren esperando una cirugía. Hoy día estamos preocupados de esto, pero en los tiempos habituales como que no nos damos cuenta. ¿Ah? Estamos disponibles a hacer esfuerzos hoy, tenemos que empezar a hacer esos esfuerzos también de manera más permanente. Hablando de esfuerzo, uno de los esfuerzos de este diálogo regional busca que no solamente hagamos diagnósticos, sino que también tratemos de poner sobre la mesa, sobre todo cuando se vienen dos debates importantes de participación ciudadana. El primero es el tema del plebiscito, que es una cosa que está ahí a la vuelta de la esquina, pero también luego se viene esta figura del gobernador regional. Y han habido, de hecho, la Fundación Chile Descentralizado, junto con todos los actores, entre los cuales tú te cuentas, han tenido que analizar también y presentar propuestas, porque los diagnósticos ya están medianamente claros, pero las propuestas han sido diversas y yo pude leer uno de los documentos que se subió a una de las publicaciones de Chile Descentralizado, donde por lo menos desde la Fundación ustedes plantean 7 instancias, 7 propuestas vinculadas al desarrollo territorial colaborativo, descentralizando el poder, competencias y recursos. Y entre ellas, por ejemplo, me llamó la atención el tema de hacer que la recaudación asociada a permisos locales, como las patentes municipales, sea de las comunas en que están instaladas las empresas y no donde se ubican sus casas matrices, las que usualmente se encuentran en Santiago y en sus comunas más ricas. ¿Es posible? ¿Está dentro de ese debate? ¿Está dentro de las posibles soluciones descentralizar, pero dando poder también de decisión y poder económico, que es tu área, a las regiones? ¿Está esto dentro del debate? O sea, tiene que estar, no puede ser de otra manera. No sacamos nada con tener elecciones de gobernadores regionales y no darle competencia, cosa que no hemos hecho de manera clara todavía, y no asegurarles los recursos para que puedan hacer esa tarea de manera adecuada. ¿Ah? Si no, no va a tener ninguna legitimidad, no tiene ningún sentido hacer esto si en realidad es una reforma que termina siendo vacía. Para que se puedan cerrar esas brechas, y esas brechas requiere recursos que sean repartidos de manera más equitativa a través del país, que puedan asegurar que puedan poder financiar todos sus proyectos, sus planes, que repare, por ejemplo, repare lo que conversamos un rato atrás, toda la problemática socioambiental. Algunos territorios les exigimos a los ciudadanos que viven ahí que hagan sacrificios a favor de todo el resto del país y no les hacemos ningún reconocimiento, ninguna reparación en esos términos. Lo básico, lo mínimo, es partir por lo que tú acabas de describir. O sea, las patentes municipales tienen que pagarse donde están instaladas esas actividades productivas y no en el centro de Santiago, en el barrio alto de Santiago, donde estará la oficina de los jefes, pero no donde está efectivamente la actividad económica que se está produciendo. Y al mismo tiempo entonces hay que buscar mecanismos de financiamiento que aseguren una repartición más equitativa de los recursos, pero que también lleguen más recursos a las regiones. Si uno nos compara con la OCDE, el porcentaje de todo el gasto nacional que se hace a nivel territorial allá es bastante más alto que el nuestro. Nosotros tenemos que tener un plan para acercarnos progresivamente y lo más rápido posible a la realidad de los países con los que supuestamente pertenecemos.
Diálogos regionales, ¿por qué necesitamos descentralizar Chile? Mirado desde el punto de vista de la pobreza, aquí junto con Andrea Repeto Lisboa, quien es la presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Muchísimas gracias, Andrea, y sin duda este diálogo queda abierto para que usted que nos está viendo, para que incluso Andrea, que todo nuestro país también y particularmente las regiones y sus comunas se involucren también en este diálogo regional. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes, Silvia, y felicitaciones por la iniciativa. Hay que descentralizar porque es de toda justicia.